carne versus el espíritu. La Biblia habla del viejo hombre y habla del nuevo hombre. Habla del hombre exterior y habla del hombre interior. Y hoy en este día quiero poner en claro lo peligroso que es vivir la vida en la carne. El hombre exterior o vivir la vida en el viejo hombre. Tú y yo debemos procurar ser personas espirituales que nos movemos por convicciones y no por emociones. Y escuche bien en esta mañana, cuando me refiero a ser personas espirituales, no me refiero a ser una persona que constantemente está mirando visiones o una persona que escucha voces, una persona que vive en otra dimensión. Me refiero a vivir esa vida en los frutos del Espíritu que nos enseña la palabra. Una vida llena de amor, una vida llena de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, de bondad. Una vida de fe, una vida de mansedumbre y una vida de templanza. Escuche bien, una vida en la carne traerá problemas. Número uno, a tu persona. Traerá problemas a tu matrimonio. Traerá problemas a tu área de trabajo, a tu familia, hermanos, entre parientes. Traerá problemas entre tus amistades. Traerá problemas a la iglesia y en todo tu entorno. Lo hablaba mi esposa hace unos minutos. Pablo, en el capítulo 12 del libro de Romanos, el versículo 18 dice: si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Hemos de tener bien claro que cuando la Biblia habla de hombres, se está refiriendo también tanto al hombre como a la mujer. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. La persona espiritual, y quiero que tome nota de esto, la persona espiritual está en paz con el vecino. Está en paz con su cónyuge, con su pareja, con los compañeros de trabajo, con la suegra, con la cuñada, con quien no le ha pagado quizás un dinero que le prestó y con quien se le ponga enfrente. El otro día recibí una llamada y me dicen: ya hace como 2 años, ya ni me acordaba yo. Y ahora sí me llegó un dinerito y en cuanto tenga oportunidad te voy a pagar. Y le dije: ese dinero ni siquiera te lo presté, te lo regalé, quédate con él. No eran 10, no eran 20, fueron $200. Pero decía, hay ciertas cosas que a veces roban nuestro gozo, y decía, es importante que entendamos. Nos dice la escritura: si es posible, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. Y quiero aconsejarte y retarte en este día a que te conviertas en un hombre, que te conviertas en una mujer espiritual. Y mientras vamos avanzando en el mensaje, usted va a ir entendiendo. Y el primer punto del que quiero hablar es la vida, tu vida, mi vida. Este caminar que nosotros llevamos, al cual el apóstol Pablo anima en 2 de Corintios y dice: por tanto, no desmayemos. Y una vez más, la razón que habla del no desmayar es que el camino no es sencillo, el camino no es fácil. Número uno, vida, un camino lleno de obstáculos. Mientras nosotros atravesamos esta vida, nos vamos a dar cuenta que es un camino lleno de obstáculos. Pareciera ser un laberinto donde vez tras vez estamos atravesando momentos duros, momentos difíciles. Mientras meditaba en esto y decía, ¿cómo puedo transmitir e ilustrar
este mensaje de las dos naturalezas que existen en nosotros. Una vez más, decía, está la vida carnal y está la vida espiritual. Quiero que te imagines la vida como un camino lleno de bordos, de obstáculos. Tu carne, por así decirlo, no sé si usted ha admirado esos carros Mercedes. Los mira y están pegados hacia el suelo, bajitos, ¿verdad? Y puede mirar quizás una troca, un Silverado 4x4 así levantado. Y quisiera que en esta hora meditaras atravesar los obstáculos de la vida. Si usted dice, bueno, yo quiero el Mercedes, ese Mercedes es lujoso, es cómodo, y usted atraviesa, usted va a dar cuenta que va a empezar a golpear en todos los bordos y no le va a convenir andar en ese vehículo. En cambio, si usted se sube a la troca, usted fácil puede atravesar cualquier bordo, etcétera. Ahora, la vida en la carne, si nosotros elegimos vivirla, usted se puede negar y decir, no, yo esta es la vida que quiero vivir. Decía, si nosotros vivimos en la carne, va a ser un camino donde siempre estamos constantemente siendo golpeados, donde constantemente estamos rodeados de problemas. Y cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta, bueno, hay problemas en las finanzas, hay problemas en la casa, hay problemas en el matrimonio, hay problemas en la iglesia, hay problemas con los amigos, rodeados de problemas, es una señal que estamos conduciendo la vida en ese auto equivocado, estamos viviendo esa vida carnal. Y es importante que nosotros aprendamos, decía, a vivir la vida en el Espíritu. Voy a hablar algunas cosas. Hace unos minutos compartía a mi esposa cuando decía, hay algunas cosas que los creyentes no debemos hacer. Y mientras meditaba en este mensaje, me daba cuenta que la vida que Dios nos ha llamado a vivir, que Jesús nos ha llamado a vivir, es una vida espiritual. En otras palabras, cuando Jesucristo dice, si tu enemigo te hiere en la mejilla, ponle la otra. En la emoción, uno dice, ¿cómo? Yo le voy a pegar. Es un acto espiritual, no vengarte en lo físico. Habla sobre el amar a nuestros enemigos, pero si yo no siento amarlos, pero es un acto que se hace en lo espiritual. Entonces, una vez más, usted puede elegir vivir su vida en la carne, pero va a vivir una vida difícil y va a recorrer un camino duro. O puede vivir en el Espíritu y vivir esa vida que Dios quiere para usted. La carne habla de nuestras emociones. Una vida movida por la emoción. No sé, pero en el mundo a veces circula esto de las vibras y que me miró y que como que siento, ¿verdad? Y todo es emocional. Como que siento el rechazo, todas esas son actitudes carnales. Lo que yo miro, lo que yo tiento, lo que yo siento, todo lo que está conectado a la carne son actitudes carnales. Para poner un poquito más de contexto a esto, vayamos a Gálatas capítulo 5 y nos dice el versículo 16. Gálatas capítulo 5 verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí. Una vez más, las dos naturalezas siempre están opuestas para que no hagas lo que quieres hacer. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Verso 19, manifiestas son las obras de la carne. Ahora, las obras de la carne, la Biblia nos las enseña que son adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión, herejías, envidias, homicidios, borracheros, y empieza a hacer un grande listado. Entonces, quiero ponerle esto como ejemplo. Si usted está en un grupo, está en una reunión, o es parte de un ministerio, o en el trabajo, y de repente empieza a sentir este sentimiento de enemistad. Esa es una actitud, escuche bien, carnal. Usted puede elegir ponerse a pelear, o puede elegir vivir la vida en el espíritu, que va contrario a la carne. Decía, la razón por la que a veces la vida se vuelve tan difícil es porque vivimos esa vida en la carne. En una ocasión Dios me mostró esto de la nación de Israel. La cantidad de problemas que ellos experimentaron en el desierto estaba determinada por la cantidad de cosas que debían cambiar en sus vidas. En otras palabras, porque no creían en Dios, a veces se venía una prueba a sus vidas para que ellos aprendieran a confiar en Dios. Y es importante que nosotros entendamos, usted y yo hemos sido llamados a ser personas espirituales. De acuerdo al libro de Gálatas, que el fruto del gozo, de la paz, de la mansedumbre, abunda en nuestros corazones. La carne habla, decía, de nuestra emoción. Y la emoción nos lleva a cometer muchos problemas. Les he platicado que estuve muchos años en el negocio de los carros. Y una de las estrategias del vendedor es emocionarlo. Al vendedor le dicen, no quiero que le vayas a enseñar números al cliente antes de que los subas al carro. Y llega el vendedor y llega con el gerente y dice, oye, le gustó el carro fulano de tal. ¿Quiere saber cuánto le queda la mensualidad? Y el gerente le dice, ¿ya lo manejó? No, entonces váyase para atrás y que lo maneje. Y cuando va en el carro, ahí le van diciendo, mira, ¿cómo te mirarías el fin de semana en Ensenada con este carro? Ya ahí va el cliente emocionándose y empezando. Y cuando menos piensa, toma una decisión en la emoción. Pasa la semana o dos y no había sacado cuentas de la gasolina, no había sacado cuentas de la aseguranza, no había sacado cuentas del pago. Y cuando menos piensa, nos tocó en muchas ocasiones mirar a personas que a los 3 días a la semana estaban, yo no lo quiero. Y aquí en California hay una ley que se llama no cool enough. En otras palabras, una vez que tú firmas y te lo llevas, ese carro ya es tuyo. Y si lo entregas, te lo reciben como una reposesión. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tomamos decisiones en la emoción, es lo peor que nosotros podemos hacer. La Biblia nos habla de lo engañoso que es nuestro corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora decía, la vida es ese camino. No podremos nosotros evitarlo. En el mundo, dijo Jesús, vas a tener aflicción. El apóstol Pablo decía, por tanto, no desmayemos. Hablaba de las cosas que pasaban en su vida y decía que en ocasiones estaban atribulados, estaban pasando por muchas cosas, pero no había eso llegado a tener un impacto y en efecto en sus vidas. Necesitamos, decía, como hijos de Dios, como creyentes, vivir en el Espíritu. En el Espíritu nosotros vamos a experimentar los triunfos. Es otra esfera, es otra dimensión. Es un lugar donde se practica la madurez. Dice la Biblia que cuando estaba Jesús en la cruz, después de haberlo escupido, vino por ellos, vino a salvarlos a ellos. Y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Le pusieron una corona de espinas, lo desnudaron,
lo golpearon, jalaron sus barbas, lo escupieron, se burlaron de él. Y en la carne, escuche bien, en lo emocional, podría él haber acabado ahí y haber dicho, me regreso, no completo este sacrificio. La Biblia dice que cuando estaba en el huerto de Getsemaní, sudaba gotas de sangre. La gente que ha estudiado el cuerpo, cuando entramos en un estado de estrés, personas que han sentenciado a la muerte, se desborda la sangre por los poros de la piel. Había algo emocional en él, pero no se movía en base a la emoción. Sin embargo, sabemos las palabras que dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En otras palabras, Jesús está en un nivel diferente, está en otra dimensión. Y cuando nosotros experimentamos pruebas en nuestra vida, no sé si has escuchado el término no te rebajes, no te bajes a su nivel. Porque cuando nosotros empezamos a pelear, empezamos a discutir y empezamos a obrar en la carne, realmente nos estamos bajando a un nivel en el cual no debemos estar, porque hemos sido llamados una vez más a vivir en el Espíritu. Una vez más, dígalo conmigo, ¿a vivir en qué? En el Espíritu. Es importante que lo entendamos. Esto me lleva a este segundo punto. Necesitamos nosotros reconocer nuestra identidad. Usted necesita reconocer su identidad. Una persona que no sabe quién es una persona insegura. ¿Hello? Si alguien dice algo de usted y usted no está seguro de quién es usted se la va a creer. A mí me podrán decir chismoso, y si yo no chismeo, que me digan lo que quieran, porque eso no tiene un efecto en mí. Yo sé quién soy. O pueden decir que yo esto, yo aquello, pero yo necesito saber quién soy. Yo necesito conocer mi identidad. El capítulo 12, y voy a llevarlo sobre algunos versos. Sígame, y si puede apuntar, mejor para poder avanzar. Pero dice el libro de Colosenses, el capítulo 2, versículo 10. Dice la escritura, vamos a leer desde el verso 8. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas que según la tradición de los hombres conforme a las enseñanzas del mundo y no según Cristo. Usted puede tener la filosofía del mundo, puede tener la filosofía de la palabra de Dios. Porque en Él habita corporalmente, y está hablando de Jesucristo. En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es Dios. Dígalo conmigo, Jesucristo es Dios. Versículo 10, dice la palabra, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Nosotros, los hijos de Dios, estamos completos en Él, dice su palabra. La palabra integridad habla de estar completo. Y se lo voy a ilustrar. Si yo le pongo a usted un pastel, vamos a suponer un cheesecake, y usted le corta un pedazo, ese pastel deja de estar completo, porque le hace falta una pieza. Cuando ese pastel está sin tocar, está completo, habla de la integridad. Y la Biblia nos dice que al nosotros tener a Jesús en nosotros, su Espíritu Santo, nosotros estamos completos en Él. Y si estamos completos en Él, quiere decir que no nos hace falta nada. Ahora, le decía, muy importante que entendamos esto, porque necesitamos reconocer cuál es nuestra identidad. Muchos de los problemas carnales surgen en nuestra vida porque
no entendemos ni hemos entendido quiénes somos en Cristo. Una persona insegura, una persona que no conoce, no sabe su condición, es una persona que constantemente va a estar luchando. Y estamos hablando de vivir esta vida en el Espíritu y necesitamos entender estos conceptos espirituales para poder nosotros así, decía, atravesar esta vida difícil, pero poder atravesarla de la manera más cómoda que Dios desea para nosotros. Segunda de Samuel, capítulo 9, el versículos 6 y 8. Segunda de Samuel, capítulo 9, versos 6 al 8. Hay este hombre que se llama Mefiboset en la Biblia. Y la Biblia dice que era un hombre que estaba lisiado de ambos pies. En otras palabras, era un hombre que no podía caminar. El versículo 6 nos dice la escritura: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. En aquel entonces, estar frente a un rey es igual como estar frente a un presidente del país. Es muy difícil que usted se le ponga enfrente a un presidente. Tiene que atravesar muchas medidas de seguridad, etcétera. Bueno, está aquí Mefiboset, un hombre lisiado de ambos pies, está frente a David. Y hay una historia muy interesante, porque si nosotros leemos la historia nos damos cuenta que David tenía un mejor amigo que se llamaba Jonatán. Y este hombre Jonatán es el papá de Mefiboset. Pero quiero que entienda y mire cómo Mefiboset tenía un problema de identidad, no sabía quién era. Y vino Mefiboset, versículo 6, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Versículo 7, y le dijo David: no tengas temor. La razón por la que le habla es porque lo ha de haber mirado súper asustado. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. El versículo 8 dice: y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Está David, el rey, diciéndole: ven para acá. David, fíjese bien, David sabe quién es. Él es el hijo de mi mejor amigo. Pero Mefiboset no sabe quién es. Y cuando se le acerca a David, dice que después David decirle: no tengas temor, Mefiboset agacha el rostro y dice: ¿quién eres tú, oh rey, para mirar un perro muerto? O para, dice el versículo, inclinándose: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Note el problema de identidad que tenía esta persona. ¿Qué me merezco? Nada. Se están riendo de mí. Me han de estar hablando de mí. Y es problemas de identidad, problemas carnales. Entonces el rey llamó a Siba, versículo 9, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Lea la historia. Y lo bendijo. Ahora escúchenme bien. Nosotros estamos completos en él. Él es mi padre, dice el canto, y yo soy su hijo. Él es mi padre y yo soy su hijo.
reconoce tu identidad. Podemos mirar otra ilustración del hijo pródigo que nos habla la palabra. Dice la Biblia que habiendo malgastado, mirando que preparaban el alimento para los cerdos, se le antojó la comida y se recordó que su padre era rico y aún los trabajadores de papá comían mejor. Si yo me voy a casa y no necesariamente ser el hijo de él porque lo deshonré, pero si voy a casa y me hago uno de sus trabajadores, yo puedo también comer. Y tenía un problema de identidad que no sabía quién era. Cuando el papá lo mira, dice la Biblia que lo abrazó, lo besó y le preparó una fiesta. El padre tenía una diferente perspectiva del hijo que de él, que el hijo mismo. Y es importante que lo entendamos. Podemos nosotros quizás en esta vida haber crecido sin el cariño de un padre o sin el abrazo de un papá o sin alguien que se acercara y nos dijera: tú eres especial, tú lo puedes hacer, tú eres un más que vencedor, no hay nada imposible si tú te lo propones, puedes alcanzar cosas enormes, cosas grandes. Pero hemos sido adoptados, dice que somos miembros de la familia de Dios, somos hijos de Dios. Alguien que pueda decir amén en esta hora, alguien que se la crea. Somos hijos del Rey, somos hijos de Dios. Y eso me da a mí, escuche bien, identidad. No me hace falta nada. No necesito yo andar peleando el puesto en el trabajo. No necesito yo andar peleando el puesto en el comité, en la iglesia, en el ministerio, etcétera. Porque yo soy un hijo de Dios. Y nomás con simple ser hijo de Dios soy especial. Oh, Mefiboset, tu papá era el mejor amigo de David. Pero él no sabía quién era. Y decía muchos problemas que enfrentamos en la vida. Porque vamos en ocasiones caminando la vida como la gente en el mundo. Dice, ya no somos extranjeros, ni somos advenedizos, somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Gálatas capítulo 4. Verso del 1 al 7. Dice la escritura, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Note lo que dice el apóstol Pablo, y obviamente está hablando de un asunto espiritual, pero dice Pablo, entre tanto que el heredero es niño, vamos a decir y vamos a entenderlo de esta manera. Esta persona rica tiene, y en aquel entonces se practicaba la esclavitud y había ciertos esclavos en casa. Y dice Pablo, mientras el heredero nació el primogénito que se va a quedar con todo el palacio, se va a quedar con todas las tierras, se va a quedar con todas las riquezas de papá. Y dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. No hay diferencia. Si tú miras al esclavo, el esclavo está en la casa y dice, pues yo nomás trabajo aquí. Está bonita la mansión, pero no es mía. Yo limpio, yo hago el aseo aquí, pero es del dueño de la casa. Y dice la escritura, entre tanto que el heredero, o sea, la criatura, el hijo del rey o el hijo del dueño de la riqueza es niño, en nada diferencia del esclavo, aunque es señor de todo.
y logre captar esto. Muchos de nosotros vamos caminando la vida cristiana como ese niño esclavo que, aunque somos herederos y aunque somos hijos de un rey, caminamos la vida con una mentalidad de esclavitud. Verso 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Se lo voy a decir una vez más. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también dice la Escritura, eres heredero de Dios por medio de Cristo. Soy hijo de Dios. Soy heredero de las bendiciones y las promesas de Dios. Entonces, si yo tengo una fortuna, si yo tengo un papá que es el dueño del oro y la plata, si a los ojos de él soy especial, ¿qué necesidad tengo yo de andar mendigando por la aprobación de alguien? No, pero es que no me quieren en el trabajo, pastor. No es que esto, no es que el otro. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos viviendo en la esfera de la carne. Y decía una vez más, si queremos vivir una vida de triunfo, una vida de éxito, necesitamos entender nuestra identidad y nuestra posición en Cristo. Te digo en esta hora, deja de comportarte como el lisiado, como la víctima, como... Es que tú no sabes por lo que pasé. Es que tú no... Y ayer le decía a mi esposa, mira, corremos este peligro que a veces que queremos siempre estar siendo apapachados. Cuando la Biblia nos habla, escuche bien, nos llama a vivir por encima de nuestra emoción. Se acercaba Jesús a los discípulos y les decía, ven y sígueme. Y le decía al discípulo, ay, es que se me acaba de morir un pariente. Y le decía Jesús, deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígueme. Diría uno usted, pero yo necesito pasar un tiempo de luto y queremos permanecer y quedar en ese estado de víctima, en ese estado de, es que tú no entiendes, y es que lo que pasé y lo que enfrenté. Y decía, es importante, sí pasó en nuestra vida, pero ahora tenemos a un Padre Celestial. Hemos sido adoptados a una nueva familia. Y ya no somos esclavos, dice la Biblia que somos hijos. Ya no más les llamaré siervos, sino que les llamaré amigos, hermanos. Y la Biblia nos habla de hijos. Y te digo en esta hora, deja de comportarte como el lisiado, que dijo, soy un perro muerto. Deja de saborearte de la comida de los cerdos. En otras palabras, no seamos como la gente del mundo que de todo hace un mitote, de todo hace un argüende, de todo hace un pleito. Ese no es lo que apetece mi vida, porque mi vida la vivo por encima, la vivo en el espíritu. Deja de mirar la vida desde un punto de vista de esclavo y acepta que eres un hijo de Dios. Reconoce, acepta que eres un hijo de Dios. Quiero concluir con este tercer punto. Vive tu vida en el Espíritu. Después de que el apóstol Pablo dice lo siguiente con el verso que abrimos, 2 de Corintios capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayemos, decía Pablo. Antes que nuestro hombre exterior
se va desgastando. Ay, que si se desgasta, ¿verdad? A mí ya me duele el talón. De repente uno le duele aquí, le duele allá. No desmayes, dice. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Y luego dice lo siguiente, verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Ok, las cosas que se ven surgen en el ámbito de la carne, pero las que no se ven surgen en el ámbito espiritual. No te muevas por lo que mires, sino muévete por lo espiritual. ¿Sí? El mundo te pone apodos, el mundo te pone nombres, el mundo te pone limitaciones, pero Dios te ha dicho que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que Él va a estar contigo en las luchas, en las pruebas, cuando pases por momentos difíciles, si es agua, si es fuego, lo que sea, Él va a estar contigo. Eso se vive en el ámbito espiritual. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y empieza a hablar de cómo este cuerpo se va a acabar, nos vamos a morir. Y nadie de nosotros quiere morir, dice la Escritura. El verso 5 dice, del capítulo 5, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, la garantía, nos ha dado su Espíritu Santo. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y dijo lo siguiente, porque por fe andamos, no por vista. Una vez más, porque por fe andamos, no por vista. Tú te puedes mover, decía, por la carne o te puedes mover por el Espíritu. Te puedes mover por lo que ves o te puedes mover por lo que estás convencido, de lo que te dice la palabra. Necesitamos nosotros, usted y yo, la iglesia, ser personas que nos movemos por el Espíritu, por la fe y no por lo que miramos. Hay un relato en el capítulo 20 del libro de Deuteronomio y quizás usted lo pueda leer en casa, pero empieza a hacer un listado de los requisitos para salir a la guerra. Y dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová está contigo. Cuando salgas, y yo te lo puedo poner de muchas maneras, cuando salgas a emprender tu negocio, cuando salgas a querer triunfar en el matrimonio, a querer triunfar en la vida, o lo que Dios te ha llamado a hacer, el ministerio, la obra, la tarea que Dios... Y miras que vienen obstáculos a tu vida, luchas, pruebas, problemas. Dice Dios, no tengas miedo, porque Dios, Jehová, está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para pelear, para combatir, se pondrá de pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oye Israel, ustedes se juntan hoy para la batalla contra sus enemigos. No desmaye su corazón. No tengan miedo, ni os azorréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Una vez más, no tengas miedo. Eres hijo de Dios. Dios está contigo y Dios va contigo como poderoso gigante. Y en todo momento nosotros decimos, Dios está conmigo, aunque se venga la lucha, se venga la prueba, la tormenta. Y si Dios lo permitió, Dios tendrá sus motivos. Pero yo sigo creyendo en mi corazón que Dios está conmigo.
Verso 4, porque Jehová vuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarnos. Y luego comienza a hablar algunas etapas que obstaculizan el hecho de que se puedan ganar una victoria. Y dice, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, quien ha edificado casa nueva y no la ha estrenado, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Está emocionado, él quiere vivir la vida, quiere estar en lo material, en la emoción. Escuche bien, dice la palabra, ese sácalo de la guerra. Está muy ingrido en lo material y en lo... El verso 6, perdón, dice, quien ha plantado viña y no ha disfrutado de ella, vaya y vuélvase a su casa. No sea que muera en la batalla y alguno otro disfrute. Quien se haya desposado con su mujer y no la ha tomado, vaya y vuélvase a su casa. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, quien es un hombre medroso, que tenga miedo y pusilánime. El pusilánime es alguien que está atemorizado. Vaya, vuélvase a su casa y no apoque el corazón de los hermanos como el corazón que él tiene. Hello. Nos habla de estas dos posiciones. Va a dar miedo. Porque la vida, escuche bien, no es fácil. En la vida, cuando usted mira un matrimonio triunfando, cuando usted mira gente que ha tenido éxito, no llegaron así de la noche a la mañana. Son gente que ha luchado. Cuando miras a alguien que vive una vida de bendición, no es algo que se truena los dedos y ya lo tenemos. Es algo que se llora, es algo que se sufre, es algo que duele. Pero en el proceso, nosotros tenemos que reconocer quién somos en Dios. Y cuando el enemigo venga a hablarte, cuando venga a engañarte, venga a traer mentiras, tú necesitas reconocer tu posición en Cristo. Y en vez de rebajarte, en vez de vivir en la carne, necesitas entender quién eres en Dios. Y yo no voy a vivir mi vida en la carne, yo no voy a estar pegando tope tras tope tras tope. Yo voy a vivir en el Espíritu, yo elijo vivir en el Espíritu. Yo elijo saber y reconocer quién es mi papá. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. En Él yo soy más que vencedor. Nada me podrá separar de su amor. Yo soy hijo del Rey. Aquel me dijo que no la iba a hacer. Aquel me dijo que no podía. Oiga, hermano, cuando le dijeron a David, vete de aquí. Él dijo, ¿quién es este incircunciso, hijo del diablo que ni tiene a Dios, que se atreve a retar al ejército de Dios? Cuando Caleb y Josué miraron, dijeron, sí. Pero con ellos no está Jehová. Con nosotros está Jehová. Y nosotros nos los vamos a comer como pan. Los 10 espías los miraron grandotes y ellos se miraron como langostitas. Caleb y Josué dijeron, nosotros estamos grandotes y ellos están chiquitos. Nos los vamos a comer como pan. Decía, nosotros podemos caminar esta vida y decir, yo soy un perro muerto como Mefiboset. Podemos estar anhelando y deseando la comida de los cerdos como el hijo pródigo. Podemos vivir una vida con una mentalidad de esclavo. O podemos nosotros tomar la decisión y decir, yo estoy por encima de esas cosas. Porque en Cristo yo soy más que vencedor. En Cristo yo estoy, como dice su palabra, sentado en los lugares celestiales. La razón por la que Jesús le hablaba así a los apóstoles, deja que los muertos entierren a los muertos. Porque Jesús no era una persona que operaba en el ámbito emocional y espiritual. Escuche bien. Hoy en día, y es muy peligroso,
meditaba, porque dice la Biblia que Él nos quitó el corazón de piedra y nos dio uno de carne. Pero el corazón de carne que Dios nos da no es para que nos volvamos sentimentales, es para que aprendamos a amar. Y qué triste es mirar que gente que allá en la calle mataba y enterraba y los volvía a sacar y los volvía a matar y le cuentan tanta historia y que esto y que yo hacía y que yo deshacía. Y en la iglesia por un saludito o algo no se ofenden. La iglesia no ha sido llamada a ser una iglesia emocional, ha sido llamada a ser una iglesia que vive en el espíritu. Cuando venga ese sentimiento de emoción, repréndalo, hermano, y diga, esa es una obra de la carne, esa es una obra del diablo, esa es una obra del enemigo. Yo voy a vivir por encima de la emoción. Yo sé quién soy en Cristo. Al apóstol Pablo desacreditaban su ministerio y el Pablo decía: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Vive en el espíritu. Madurez, escuche bien, solo se vive cuando nos movemos en el espíritu. Y con esto quiero terminar. Algo que debe caracterizarnos como cristianos, más que los gritos de júbilo, las lenguas, la vestimenta, debe ser la vida espiritual. Las ordenanzas, los mandamientos que Jesús nos ha dejado requieren de espiritualidad. En el ámbito espiritual que nosotros desarrollemos, es ahí donde nosotros vamos a desarrollar nuestro potencial al máximo. Nunca, escuche bien, nunca va a funcionar si somos personas que andamos en la carne. Segunda de Corintios, el capítulo 5, antes de ese conocido verso, dice: de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Tenemos una instrucción usted y yo como hijos de Dios. Lea 2 de Corintios capítulo 5 verso 16. Nosotros conocemos el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero un verso antes dice: de manera que aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Oye, este hermano es medio así, esta hermana es medio así. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos conociendo según la carne, nuestras debilidades y limitaciones. Hemos sido llamados a vivir una vida en el espíritu. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el nacimiento de nuevo se lleva a cabo en el ámbito espiritual. Nicodemo decía: pero ¿cómo puedo yo entrar al vientre de mi madre? Y él quería entenderlo de una manera física, natural. Es algo que pasa en el espíritu, es algo que pasa en lo espiritual. Efesios 2:1 dice: y os dio vida cuando estábamos muertos. El versículo 6 nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Usted y yo estamos sentados, según la Biblia y lo espiritual, en los lugares celestiales con Cristo. Pablo dijo: por fe andamos y no por vista. Y usted tiene una decisión que tomar. ¿Quiere vivir su vida? A lo mejor ese Mercedes está cómodo, está a gusto, se siente suave, está bonito, pero no está diseñado para atravesar la carne suya. No está diseñada para atravesar todos los problemas y todas las luchas que vamos a enfrentar. Si queremos nosotros triunfar y tener éxito, decía, en todas las áreas de nuestra vida, debemos convertirnos en personas espirituales y permitir que Dios haga su obra completa en nuestras vidas. Póngase sobre sus pies en esta hora.